Bien, les damos la bienvenida a nuestro siguiente panel de presentaciones. Lo que hemos querido proponer en este segundo bloque son cuáles han sido los aprendizajes institucionales desde establecimiento, desde el nivel de establecimiento educativo a nivel sostenedor y director. Entonces acá contamos con Paula Díaz, quien es directora y sostenedora también, ¿no?, del colegio, representante legal del Colegio Teresita Lisieux, que está ubicado en el Cerro El Litre. El Cerro El Litre, para quienes no conocen, está ubicado muy cerca de acá y fue afectado muy importantemente por el incendio de Valparaíso del año 2014, que en su conjunto representó menos del 12% de la afectación que hoy día tenemos en el incendio de Viña del Mar. Por lo tanto, la primera pregunta que quisimos hacernos es, bueno, ¿qué es lo que hemos aprendido de tantos años de preparar respuestas y cuál es el aprendizaje acumulado? Porque luego después tuvimos estallido social, después tuvimos pandemia, después pospandemia, y no paramos, ¿no?, en esta situación de crisis incendio. Entonces algo tenemos que haber aprendido, y esa es la pregunta que les queremos hacer a esta mesa en relación a este contexto. Ellos no están ubicados y tampoco en Cerro Cordillera, que fue hace poquito, pero sí, en el fondo el establecimiento sigue parado, sigue trabajando, sigue desarrollándose. Entonces, Paula, como representante de tu colegio, al cual nosotros tuvimos el gusto de poder conocer y colaborar a través de una mesa intersectorial de, creo que se llama Bienestar Psicosocial, Salud Mental, que en su momento, el 2014, también conformamos, y a raíz de una división territorial que se hizo en ese momento, nuestra universidad le tocó el Cerro El Litre, y por lo tanto nosotros nos conocimos así, en ese contexto de apoyo que era de tipo de intervención en crisis, y luego se fue desarrollando ya en una relación, ¿no?, interinstitucional. Gracias. Buenos días. Bueno, como dijeron recién todos, tenemos 10 minutos para contar cómo fue nuestra experiencia. Por lo tanto, yo lo que hice fue solamente seleccionar algunas fotitos y un poco enmarcar lo que es el colegio. Nosotros somos Colegio Teresita Lisieux, como recién lo mencionaron, nuestro RBD es el 1607. Somos particular subvencionado de administración privada. El financiamiento es gratuito. Hasta el año 2019 fuimos gratuitos y pudimos justo enfrentar la pandemia ya con gratuidad, y fue también una de las cosas que nos ayudó a enfrentar también el 2020 el tema de la pandemia, porque como establecimientos subvencionados con copago fue muy difícil enfrentar la pandemia, y también doy esta información porque fue muy complejo para otros colegas. Tenemos 424 estudiantes desde prekinder a cuarto medio, tenemos un curso por nivel, y nuestro IBE es de un 88%. Ya, ahora me voy al torpedo. ¿Cómo empezó todo? Bueno, como dijo Verónica, el 12 de abril, sábado 12 de abril, nuestro colegio, nuestra comunidad fue afectada por el incendio, en donde 1/3 de nuestros alumnos estudiantes fueron afectados. También 2 trabajadoras directas fueron también, se les quemó su casa. ¿Qué tuvimos que hacer? Primero que todo, consejo de profesores, llamar a toda la comunidad. El día lunes nos presentamos. Al ser un colegio que no sufrió daños, pero sí estaba dentro de la zona roja, inmediatamente nosotros tuvimos consejo de profesores y nos pusimos a generar comisiones, primero que todo. De ahí, de las comisiones, fuimos sacando quién se hace cargo de cómo aparecen ahí, porque por ahí decían, nosotros nos podemos hacer cargo de muchos factores, pero acá nos teníamos que hacer cargo de todo, de todo. Yo no podía seleccionar que no me llegaran las papas, no podía seleccionar que me llegaran los zapallos. Por lo tanto, tuvimos que hacer dentro de los mismos asistentes, profesores, agrupaciones, apoderados también, y activar y empezar entrega. Después de eso, la coordinación también con las redes de apoyo. Tú te vas a hacer cargo de esta coordinación, tú te vas a hacer cargo de esta otra coordinación, etcétera, etcétera. Otra comisión que fue sumamente importante fue la de visita casa a casa. Hicimos grupos de trabajo, tanto con apoderados
como con profesores y asistentes de la educación, en donde fuimos casa a casa a ver la situación de nuestros estudiantes. Eso fue fundamental. Me refiero de los estudiantes que fueron afectados por el incendio, ¿ya? Bueno, tuvimos que canalizar a través de estos grupos todas las intervenciones, distribuir la comida. Bueno, ahí se ven, por ejemplo, la imagen de la esquinita. Subía mucha gente, por lo tanto nosotros también tuvimos que poner un puesto de agüita para toda la gente, contener, dar la alimentación. Hicimos una olla común para todos los voluntarios del entorno, y esa fue durante las primeras 2 semanas que nosotros estuvimos sin clases, porque esto fue a un mes de haber iniciado nuestro año escolar. Y bueno, consolidando también las redes de apoyo que fueron fundamentales para nosotros también organizar nuestro quehacer. Creo que ahí, y nos vamos a la teoría anterior que presentaron las expositoras, hace mucho sentido de lo que nosotros hicimos. O sea, ellas investigaron lo que nosotros llevamos a la práctica, sin obviamente pensar que lo que estábamos haciendo a lo mejor fue un poco más acertado, porque también tuvimos muchos desaciertos, eso también hay que mencionarlo. Quizá el tema de la alimentación podríamos habernos enfocado con JUNAEP, pero nosotros como colegio no tenemos JUNAEP, por lo tanto fue solamente interna toda la planificación respecto a ese tema, ¿ya? Bueno, y de ahí obviamente todo lo que tiene que ver con la contención emocional, que ahí estaba el énfasis, y este siempre ha sido la premisa de nuestra institución. Nosotros trabajamos con proyecto de integración desde el año 99, con proyecto de integración de manera voluntaria. Muchos años después nosotros nos incorporamos al programa PIE, pero siempre hemos trabajado con el programa de integración. Por lo tanto, aquí hubo un hito que también es fundamental mencionarlo, que ahora trabajamos con un sinfín de necesidades educativas, porque no solamente trabajamos con niños con necesidades educativas permanentes o transitorias, sino que aquí había necesidades económicas, socioemocionales, de traumas, en donde muchos agradecían que el colegio no se les quemara. No importa, tía, que se me haya quemado la casa, no importa, pero mi colegio no se quemó. Eso fue fundamental para ellos, porque fue muy doloroso, y ahí llegaron estos angelitos. Yo creo que estas redes de apoyo son fundamentales, y mi mensaje también es: enfóquense en las ayudas. Por ahí la pregunta que salió respecto a las universidades. Por supuesto que nosotros como instituciones educativas podemos pedir el apoyo a las universidades, y las universidades tienen las puertas abiertas para nosotros. Entonces ahí, y la Secreduc también, la agencia también, y también la superintendencia, que de repente nos cuesta un poco enganchar con ellos porque son demasiado punitivos en algunos aspectos, pero sí podemos, dentro de un mecanismo permanente de comunicación, efectiva y asertiva, por supuesto, de engranar todos estos aspectos y llegar a buen puerto, que en este caso nuestra alianza con el programa PASE fue fundamental, porque, bueno, si recién se dieron cuenta, yo me acuerdo y se me quebra la voz. Es impresionante porque uno conmemora, y los que están acá, yo creo que si vivieron hace unos pocos meses lo que pasó, a todos nos cuesta. Por lo tanto, ellos hicieron la contención para los docentes, asistentes, y nos dieron todas las herramientas para luego poder trabajar también en conjunto con nuestros estudiantes. Por lo tanto, en ese entonces, por ejemplo, no teníamos dupla psicosocial, solamente contábamos con psicólogas. Ahí también nos dimos cuenta que es fundamental para las entidades educativas tener una dupla psicosocial, es fundamental, y hay que tratar de canalizar, por supuesto, nuestros recursos a que eso se dé cumplimiento. Por lo tanto, nos enfocamos en contener a nuestros estudiantes a través de entidades externas. Colegios amigos, el Colegio Artazor, el Saint Paul de Viña, muchos colegios nos apoyaron, fueron a llevar fiesta. Nosotros a la semana siguiente que fue el incendio fue los huevitos de chocolate. Estuvimos toda la semana haciendo actividades, sábado y domingo de Resurrección, estuvimos también en el colegio Puertas Abiertas también. Desde el domingo, desde el 13 en adelante, el colegio se convirtió en Puertas Abiertas para toda la comunidad. Bueno, luego
desde esto emocional habría que abrir las puertas 2 semanas después para trabajar con nuestros niños. Y ahí me voy a tratar de apurar porque también en la presentación anterior dieron hartos tips de lo que se puede hacer, pero preparación de ingreso obviamente a los estudiantes a través de, no podemos llegar y recibir a nuestros estudiantes. Tenemos que, primero que todo, hacer una contención. El primer día no podemos hacer como que aquí nadie ha pasado, saquen su libro y nos ponemos a trabajar. Por supuesto que hay que hacer todo un trabajo previo para luego retomar de manera metódica y de manera bien consensuada con los docentes el qué hacer. Por ahí la pregunta de que si se pueden hacer, yo creo, adecuaciones a través de proyectos de aula, sí se pueden hacer adecuaciones. Y a través de proyectos de aula sí podemos acortar quizás el horario, podemos en conjunto quizás tomar 3 periodos en 2 si vamos a trabajar lenguaje, matemática y ciencia, por decir algo. Eso yo creo que depende de la cultura de cada uno de los colegios y sí, dentro de los establecimientos, los consejos de profesores, hay un lineamiento general. Yo creo que también el poder de los consejos de profesores, donde ahí tomamos determinaciones, es fundamental considerarlo. Reestructuramos obviamente el currículum porque perdimos 2 semanas de vacaciones. Lo que pasó en pandemia con la priorización, ya hay mucho material disponible en el currículum nacional para poder tomarlo y llevarlo a cabo. Entonces, desde lo curricular yo creo que la premisa no es que nos preocupemos de lo curricular, porque eso fluye. Teniendo a nuestros niños y a nuestros adolescentes bien, va a fluir el tema curricular. Ellos al sentirse, como decían ahí, al sentirse plenos, acogidos, contenidos, lentamente van a retomar esa rutina y va a fluir todo lo que es el tema pedagógico y las metodologías también que se ocupen también son fundamentales. ¿Qué más? Y la atención a la diversidad, como les decía anteriormente, no solamente enfocando a los niños específicamente con las necesidades educativas especiales que todos los establecimientos sabemos contener, sino que aquí considerar esos otros aspectos que son fundamentales, ¿ya? Y obviamente supervisión permanente en lo afectivo, o sea, desde nosotros aprendimos a recibir a nuestros estudiantes de la puerta todos los días, y el que llega con miedo, y el que llega con angustia, el que le duele la guatita, todo eso a primera hora debemos visualizarlo, quizás poner turnos en las puertas con profesores, con asistentes o equipo directivo para visualizar esas problemáticas en primer momento. Y obviamente todo lo que tiene que ver con la motivación de nuestros estudiantes a través de lo que más les gusta, que es lo extracurricular o como se dice en academias. Ahí empezar a enganchar deportes, campeonatos, interescolares, la escuelita que yo tengo a 2 cuadras, 3 cuadras, empezar a activar también esas redes de apoyo, son fundamentales y ahí volvemos a lo que hablaban anteriormente desde la teoría, las redes de apoyo son fundamentales y si nos organizamos. Obviamente un director quizás no puede participar de todos los seminarios o todos los webinars que manda la Secreduc, pero vámonos rotando, UTP desde lo pedagógico, inspectoría lo que tiene que ver, o convivencia, lo que tiene que ver con convivencia escolar y todo lo que tiene que ver con gestión escolar, lo vemos entonces los directores. El contacto entonces con redes de apoyo para generar diversas instancias de salida para nuestros estudiantes. Hay, por ejemplo, la Universidad Andrés Bello llevó al grupo de niños que habían sido afectados por el incendio a una actividad a la nieve. Ahí hay de interescolares, también ferias vocacionales, visitas de actividades artístico-deportivas, celebraciones de aniversario, etcétera, etcétera. Ahí tratamos de poner un poquito de todo. Y todo esto nos lleva a consolidar lo que es el colegio. Y ahí nosotros pusimos, no sé si voy bien en el tiempo, ¿sí? Ya, súper. Consolidar nuestro proyecto institucional de que podemos sí adecuar, pero sin dejar de vista nuestro plan de acción, nuestra planificación. Por lo tanto, si yo tenía agendado en tal fecha tal actividad, tratar de llevarla a cabo. No importa que nos corramos un par de semanas. Ustedes saben que la flexibilidad al interior de las entidades educativas por un sinfín de factores, lluvia, catástrofe, etcétera, siempre va a estar ahí presente. Pero lo fundamental es llevar a cabo nuestra planificación. En base a ello también el calendario escolar, hacerlo parte de esta planificación, adecuar actividades y priorizar las acciones fundamentales a realizar para dar cumplimiento a lo que nosotros nos enfocamos. Y
Bueno, todo esto también fue y nos elevó a un peldaño un poquito más arriba frente a lo que fue la pandemia. Para nosotros, la experiencia de esta catástrofe nos ayudó también a proyectar como experiencia lo que fue la pandemia, porque sacamos muchas de las ideas que en ese momento nosotros enfrentamos y las fuimos visualizando y proyectando y aplicando a lo que fue la pandemia y el año 2020 y 2021. Eso. ¿Se escuchan? ¿Sí? Ya, voy a aprovechar de hacer algunos comentarios ligando los marcos conceptuales del bloque 1 con lo que escuchamos, aprovechando que tenemos la experiencia de un colegio, ¿no?, que lo vivió. Desde la psicología y la pedagogía de la emergencia sabemos que las crisis entendidas como ya sea emergencias o desastres, y estamos un poco ahí entre medio, ¿no? O sea, podemos decir que la capacidad de respuesta institucional para los terremotos en Chile es distinta a la que teníamos previo al 2010, por ejemplo. Y la capacidad de respuesta regional para un incendio de magnitud mayor es distinta a la que teníamos el 2013 en la región de Valparaíso, en el nivel multisectorial. Lo que sabemos es que se pasan por distintas fases, ¿no? Hay una primera fase cuando ocurre el evento, no hay que hacer, por ejemplo, contención terapia, o sea, no está indicado. Y entonces desde la psicología de la emergencia, primer auxilio psicológicos, todas esas metodologías sirven. Pero eso es al principio. Luego viene una fase, ¿cierto?, que es como la que todo el mundo, el voluntariado, todos quieren, y entonces ahí sí, estas acciones, y ustedes hicieron la primera etapa, el acopio, la visita casa a casa, que les ayudó mucho. Yo me acuerdo esa experiencia que ustedes tuvieron de reconocer las condiciones materiales en las que vivían los estudiantes antes de que le ocurriera el incendio también, ¿no? O sea, como reconocer esa idea de, en el Centro de Inclusiva hablamos del universo educativo, que también incluye en esa perspectiva como ecosistémica a las familias, la relación familia-escuela, y reconocer ahí que las necesidades son diversas. En la fase como que desde la psicología, la pedagogía de la emergencia podemos hablar de intervención en crisis, ellos lo que hicieron fue aplicar contención emocional. ¿Y qué fue eso? Bueno, darnos cuenta que en realidad tenemos un universo de niños con un sinfín de necesidades y necesitamos flexibilizarnos de alguna manera, preparando esta respuesta educativa, y ahí lo que nosotros quisiéramos ahí señalarles que no tiene que ver con dejar de hacer clases, ni por otro extremo, volver a una normalidad con alto nivel de medidas disciplinarias, para que vuelvan rápidamente a enrielarse, ¿no? Entonces tenemos, por una parte, la respuesta como punitiva, castigadora, y por otra, el dejar hacer. En realidad, pura contención y dejamos hacer clases. ¿Cómo encontramos este centro pivote para poder reorganizar la escuela cumpliendo la función social importantísima que sí tiene? Y eso es como entender el tema de las fases, porque ayer estamos en esa fase de luna de miel, en el cual recibimos apoyo, quizás llega a las universidades, quizás llega a los territorios, las organizaciones comunitarias, y llega un momento en que se van, no van a estar un año completo. Entonces, preparar la respuesta educativa también tiene que ver con preparar la desubicción que llega en el tercer momento, cuando se van las redes de apoyo y quedamos aquí, entonces cómo preparar para no sentirnos como en esa soledad. Y ustedes ahí lo que hicieron fue vincularlo con lo pedagógico, que es el rol de la escuela. ¿De qué manera volvemos entonces a una normalidad que no es la misma de antes, pero no es un no hacer clases, sino que es volver a una normalidad reconociendo la tristeza, reconociendo el duelo, reconociendo que es difícil? Y tú hablaste de dos cosas que son fundamentales y está dentro de la literatura. Una es preparar el ingreso, estas ideas en inglés welcoming practices, las prácticas de bienvenida, de acogida a todos los estudiantes, en general todos los años debiéramos hacerlo, pero sobre todo en contextos de crisis, es reconocer que sí te pasó algo, preparar a los profesores para que puedan tener esos círculos dialógicos, espacios de escucha activa con los estudiantes. No necesitamos, con una vez basta, porque cuando ya lo hace a la cuarta vez, los estudiantes ya, pero profe, esto ya lo hicimos, ¿no? O sea, no dar la lata tampoco, sino es hacerlo para tener ese espacio de contención
tener ese espacio más de reparación, porque uno al hablar con otro como que empieza incluso a recuperarse. No es terapia, sino solamente es permitirle también al profesor de alguna manera entrar a la vida de los estudiantes, pero dentro de un marco límite que es lo pedagógico, dentro de la sala de clase, ojalá. Y lo segundo que hablaste de la flexibilidad curricular, que en ese momento no teníamos priorización curricular, eso fue todo un debate en Chile también. Aprendimos con la experiencia que fue una buena idea la priorización curricular, que nos sirvió y que de eso debieran todos los curriculistas, ¿cierto? Debieran aprender de esa para los próximos futuros de nuestro currículo en general. Ahí lo que ustedes aplicaron, que nosotros lo pudimos sistematizar y hay una publicación conjunta en la revista Docencia del Colegio Profe, es que ellos aplicaron ABP, aprendizaje basado en problemas, donde juntaban, ¿no?, interdisciplinariamente varias asignaturas, entonces tenían un proyecto en pandemia, ya no estoy hablando porque de esto fueron aprendiendo, y en pandemia nos encontramos con ellos, en el cual, me acuerdo, los chiquititos hacían como la ciudad de Valparaíso, entonces tenían que hacer un producto basado en música, inglés, historia, lenguaje, todas las asignaturas concurrían a este producto final, ABP, ¿cierto? El árbol genealógico de la familia. Y eso, claro, es un aprendizaje, porque en post-pandemia como que se acabó, no sé si en el caso de ustedes, pero en muchos establecimientos en Chile lo dejamos. Y entonces eso también son aprendizajes como para ministeriales, ¿no? De qué manera realmente podemos hacer una revinculación educativa con flexibilidad curricular. Y luego pasamos a las siguientes como de manual de pedagogía de la emergencia, que es que después de esa fase de normalización con reconocimiento, y tú pasas luego a el rol fundamental de la escuela, que es lo pedagógico, y la convivencia se pedagogiza en el aula, tienes que tener una fase de monitoreo, que es lo que ustedes hicieron cuando hicieron, lo llamaste la supervisión de las problemáticas, con redes de apoyo territorial, con mucho foco en las actividades deportivas, extracurriculares, con las universidades, con el territorio. Y claro, y en el largo plazo uno va viendo, y así lo recogimos en ese momento, es que el Colegio Teresita del Liceo fue bajando el nivel de suspensiones. Primero se dieron cuenta que tenían un alto nivel de suspensiones, que no era un problema. En 2014 no era un problema que los estudiantes se fueran suspendidos. En Chile no era un problema. Y para muchos establecimientos sigue no siendo un problema, pero muchos sí, porque hemos ido entendiendo, de la mano también con el no dejar a los estudiantes repitiendo automáticamente, no la modificación del decreto, que todas estas formas que no son dialógicas, que no son formativas y que son la respuesta educativa que tienen los establecimientos, que es como castigar al estudiante, ya sea mandándolo para la casa, suspendiéndolo, mandándolo a una carpeta pedagógica en pandemia, pues no dejándolo volver, finalmente afecta las posibilidades de desarrollarse, participar, es decir, la inclusión para todos y todos los alumnos. Cuando tenemos eso institucionalizado, que sería la última fase, que es preparar la respuesta institucional para la siguiente crisis, para estar más preparados la siguiente vez que nos convoca. Ustedes hablaron del plan de acción institucional, ¿cierto? Y de la manera en que eso hoy día, si es que les tocara de nuevo una situación así, porque siempre depende de las personas, pero no puede solo depender de las personas, porque las personas nos vamos de los contextos. Son los contextos los que tienen que quedar institucionalizados y eso tiene que quedar escrito en nuestra normativa que nos vinculan legalmente, ¿cierto? Es decir, en el PI, en el RICE, en los protocolos también. Y eso yo de verdad pienso, creo, porque lo he visto, que es posible el cambio y que podemos preparar. Y el Colegio Teresita del Liceo del Cerro Litre es un ejemplo, podemos preparar a futuro unas mejores condiciones para que en términos de salud mental comunitaria, esas condiciones psicológicas, esos recursos que tienen nuestros estudiantes, pero también nuestros asistentes, nuestros profesores, se encuentren en un contexto que está mejor preparado y por lo tanto ofrece mejores condiciones para vincularse, hacer lazo social, trabajar las redes, y eso nos va a prevenir de futuros problemas de salud mental. Es decir, no solamente depende de las personas en sus contextos, y podemos preparar esa respuesta. Ahora vamos a pasar a la segunda momentos de este bloque, que tiene que ver con cómo el sistema educativo en nuestra institucionalidad pública ha ido preparando las respuestas y aprendiendo a cómo preparar mejores respuestas en los contextos de crisis por emergencia y desastres, y para eso vamos a contar primero con la presentación de Ana María Scuccherini, con quien también tenemos años de colaboración a través del programa Habilidades para la Vida, que es un dispositivo de apoyo psicosocial en Chile
para muchos el más importante, el de más larga data, tiene más de 25 años en el país, atiende a la población de colegios con mayor IBE en Chile y cuenta con una posibilidad de una respuesta que es entre lo que hacen y complementar en situación de incendio. Anita. Sí, muchas gracias, Vero, y muchas gracias a todos los presentes. Un gran saludo desde el espacio que me toca trabajar a mí y feliz de estar acá en términos de poder de alguna forma acompañar el proceso de recuperación de los sectores, de las comunidades tan afectadas por esto que se ha vivido aquí en la región. Y ojalá podamos hacer más cosas. Está el equipo regional también de JUNAEV, así que esperamos ofrecer más apoyos. Lo que les voy a presentar, está relacionado con el programa de habilidades para la vida de JUNAEV y con lo que es la instalación de este dispositivo que Vero decía, que se ha ido instalando ya por más de 25 años de forma progresiva en términos territoriales y en términos de ir abordando la cobertura de toda la trayectoria educativa desde NT1 hasta el cuarto medio. Todavía tenemos mucho que avanzar, pero hemos ido avanzando bastante como un dispositivo de intervención a través de equipos psicosociales locales que trabajan en lo que tiene que ver con el bienestar psicosocial y la salud mental de las comunidades educativas, como decía Vero, hace muchos años, y que ahora estamos mucho más acompañados desde muchas iniciativas gubernamentales que han ido surgiendo, estatales que han ido surgiendo y también locales, lo que es muy bueno. Partimos mucho más solos hace más de 25 años. Y lo que les voy a comentar tiene que ver con lo que nosotros ahora llamamos los DAPS, que son los dispositivos de apoyo psicosocial transitorio, que es una estrategia de intervención o de apoyo a las comunidades educativas en situaciones de emergencia, desastre y catástrofe. Y que en el fondo tiene que ver cuando uno trabaja con bienestar, desde los equipos psicosociales, que sean las duplas, etcétera. Cuando trabaja en la escuela, y también les pasa a los equipos educativos, se viven constantes situaciones de crisis con mayor o menor ruptura, digamos. No solo las situaciones de incendio que están viviendo ustedes, ¿no es cierto?, sino que hay una memoria respecto a un montón de situaciones que se han vivido, los propios terremotos, inundaciones y otras situaciones más locales en términos de situaciones de violencia, de acoso que se puedan haber vivido en los establecimientos, que hacen una ruptura en los establecimientos y que, por lo tanto, si uno está acompañando, tiene que estar dispuesto también, tiene que tener los conocimientos y la disposición y el modelo para acompañar esos procesos también. Y esta es la línea de tiempo que les quería mostrar y que tiene que ver con la experiencia que como programa hemos ido recogiendo y consolidando en estos dispositivos de apoyo en situaciones de la escuela. Partimos del 2007, pasamos por el 27F del 2010 y esa es la larga trayectoria. Incluso ocupamos también estos dispositivos en el año 2022 en términos de apoyar lo que tenía que ver con el reingreso a clases de la escuela. Nos basamos en esto mismo, pero hay situaciones de suicidio, de violencia, de heridos dentro de las escuelas que nos ha tocado enfrentar. Pero estas grandes catástrofes que se viven, como las que ustedes están viendo ahora, también nos han permitido, digamos, levantar estos dispositivos que desde el 2022 le llamamos dispositivos de apoyo psicosocial transitorio. Son transitorios, son centralmente locales. Por lo tanto, lo que hace el programa es establecer localmente equipos, ya sea dentro de los propios habilidades, como un momento especial, o en comunas donde no está, o escuelas en que no está en habilidades regularmente, con este dispositivo. Y es transitorio por un poco lo que nos planteaban todos los marcos teóricos, digamos, que tiene que ver con que las situaciones que necesitan las escuelas desde estos dispositivos externos, por decirlo así,
tienen que ser lo suficientemente fuertes, oportunos, pero también retirarse cuando corresponde. Yo pongo el ejemplo ahí con lo que tiene que ver con un medicamento, que este no es un ejemplo mío, es desde el modelo de escuelas seguras en territorios seguros, que sirve harto, que en el fondo, si uno piensa, una comunidad educativa puede tener su sistema inmune más bajo por lo que ha pasado en la situación de emergencia y requiere de este medicamento, de este apoyo transitorio, pero hay que también saber retirarlo cuando, en la medida que ese sistema inmune se despierta, se ordena, y hay más impacto y menos impacto, y por eso es que hay que estar sensible en términos de lo que se requiere de apoyo de los establecimientos. Yo les voy a contar cómo nosotros lo hacemos. Estos son los 5 aprendizajes centrales en términos de modelo que nosotros hemos ido sistematizando en términos de nuestra experiencia. Estos son los 5 pilares estratégicos para nosotros, digamos, que tiene que ver, uno, con el abordaje ecológico en términos de todos los sistemas de las comunidades educativas, que esté basado en competencias y en la prevención de situaciones. Siempre hay recursos en la escuela, y uno lo que tiene que, como medicamento, como les decía, es despertarlo, acompañarlo, porque esos recursos están. Y eso es una cuestión esencial en términos de empoderar acompañadamente, digamos, en lo que la escuela necesite el proceso. El enfoque preventivo en términos de que hay aprendizajes que nos van a servir. La directora contaba lo que le sirvió para la pandemia, lo que se aprende. Los sistemas aprendemos, las personas aprendemos, y también las instituciones deberíamos aprender. No siempre es así, pero también deberíamos aprender como instituciones. Por otro lado, una cosa que hemos aprendido con el trabajo con Vero y con PAS es que la toma de decisiones basada en evidencia. O sea, gran parte de lo que pasa en estas situaciones es mucha confusión. Por lo tanto, ayudar a recoger información del sistema educativo, y les voy a mostrar también del nivel regional, y eso devolverlo sistemáticamente en términos de lo que hay que hacer, cuáles son las prioridades, es una cuestión muy importante en términos de que sea una toma de decisiones en momentos confusos, especialmente como son las emergencias y las catástrofes y todas las situaciones que pasan, es muy fundamental. Y por último, el trabajo en red. Ya lo hemos hablado harto en términos de evitar las superposiciones y de saber cuál es el lugar que uno ocupa, tanto en las redes internas como externas a las comunidades educativas. Las etapas de intervención en general son estas que están aquí. Partimos con un mapeo que algo les voy a mostrar. Se habilita a los equipos DAPS, se hace un levantamiento por establecimiento de la situación. Esto, que parece largo, en general uno lo puede abarcar en 1 o 2 semanas cuando existen los dispositivos administrativos y financieros para hacerlo, pero es una cuestión bastante rápida porque se requiere intervenciones, y por eso no lo llamamos diagnóstico, sino que solo levantamiento, en términos que nos ayude, como les decía, a operar con información sistematizada. Bueno, viene el diseño de la intervención a partir de la ejecución, y por supuesto la evaluación y cierre que hacen estos equipos DAPS que se instalan. Aquí yo les pongo el ejemplo respecto al mapeo de lo que fue el mapeo que hicimos en los incendios de la zona centro-sur del año pasado. Esto lo hemos hecho para distintos, no siempre la envergadura lo requiere. Nosotros ya lo hicimos aquí en la región con el equipo regional. Tiene que ser con informantes claves, que en el caso nuestro es fácil ocuparlo porque JUNAEC, a través del PAE de emergencia, está muy presente desde el principio en todas las situaciones de estas catástrofes, digamos. Entonces tenemos informantes claves muy cercanos en términos de ubicar el nivel de impacto socioemocional que llamamos nosotros de cada una de las catástrofes. Y aquí, por ejemplo, ustedes ven que a partir de varios aspectos que le preguntamos a estos informantes clave, se levanta un nivel de impacto a nivel territorial básico, que además incluye en este caso, como ustedes ven, los establecimientos por cada una de las comunas. Por ejemplo, esta es la región de Ñuble, que muestra cuáles son los impactos, igual que un semáforo, digamos.
lo que está ahí. Esta es también en la región del Biobío, en la misma situación, y la cantidad de establecimientos que identificamos inicialmente para establecer cuál es el tamaño de los DAPS que se tuvo que establecer en este caso. En estas 3 regiones que se actuó el 2023, fueron 25 DAPS que se levantaron a través centralmente de los municipios por el tipo, pero hemos levantado con privados, con universidades, dependiendo de los recursos que existan en las localidades. Aquí en estas localidades centralmente se intervino a través de municipios y fueron, como les digo, 25 comunas que fueron trabajadas con un nivel de profundidad en términos del impacto distinto. Son un máximo de 4 meses que se intervienen, buscando, como les digo, una cosa que es transitoria y que permite, digamos, que las escuelas continúen su proceso de recuperación en una normalidad sana, como nosotros decimos, no olvidando los duelos, etcétera, como nos contaban en el primer panel. Aquí yo les decía que se hace, perdonen lo artesanal del borrado, pero aquí esta es una reportería que nosotros tenemos en que se levanta por cada uno de los establecimientos. Esto se hace a través de los equipos directivos, por lo tanto uno lo puede hacer en una entrevista con el equipo directivo, el director, el levantamiento del impacto socioemocional por establecimiento. Y esto es un ejemplo de una comuna que también tiene semáforos. Si ustedes se fijan, en esta comuna teníamos un establecimiento con un nivel de impacto alto, un establecimiento sin impacto y el resto con un impacto medio, de varias variables que tienen que ver con el funcionamiento de la escuela, cuánto se han alterado los horarios, el currículum, las preocupaciones que se tienen respecto a los actores, etcétera. Se le hacen varias preguntas cualitativas a los directores y a partir de eso se hace una evaluación cuantitativa y se tiene una mirada, un mapeo establecimiento por establecimiento de las prioridades de intervención. Y esto implica hacer lo siguiente, lo que viene aquí. Nosotros actuamos en 3 niveles de intervención que tiene que ver según el impacto. Cuando hay un impacto bajo, como ustedes ven aquí, centralmente se refiere a información, a entregar información sobre lo que pasa, lo que es normal que pase en una situación de crisis, sobre redes posibles en términos de lo que se necesite o de las situaciones que ocurran en términos de tener que recuperar aspectos, recibir apoyos, etcétera, entregar información. Entonces, eso es lo que centralmente se hace en lo que tiene que ver con los establecimientos con bajo impacto. En el caso de los establecimientos con impacto medio, además de esta distribución de información, se hacen talleres de apoyo socioemocional, que la directora aquí contaba. Por ejemplo, el retorno a clase es una cosa importante de preparar a los profesores. Nosotros tenemos un manual que lo hicimos en los tiempos, digamos, de los aluviones en la tercera región. En realidad no lo hicimos nosotros, nos lo hizo los psicólogos voluntarios que estuvieron actuando con DAPS allá en la zona norte, en los aluviones que hubo en el 2015, si mal no recuerdo, y que es un set de herramientas para los profesores en términos de lo que pueden hacer en sus cursos de acuerdo a edad, con los niños y niñas en este nivel. Y esto, por lo tanto, puede ser abordado por la propia comunidad educativa o con algunos grupos también, incluso con los propios docentes por parte del equipo DAPS, pero que implica, digamos, centralmente abrir estos espacios de conversación, de trabajo, de poner en común, pero sabiendo que no hay impactos más altos. Y el nivel de impacto alto, además de estas dos, se agrega el modelo de primer auxilios psicológicos, pero grupales, y que se actúa, por ejemplo, con un curso en que hay situaciones de duelo o de pérdida muy importante en una escuela. Se identifican cuáles son los grupos y se establecen estos trabajos grupales con el modelo de los primeros apoyos psicológicos, pero de tipo grupales. Eso es centralmente la intervención. Hay aspectos que tienen que ver con la coordinación de red y con la derivación de casos que también están incorporados, digamos, dentro del modelo,
pero eso es lo que se hace en estos 4 meses. Bueno, un minuto ya. Solo aquí yo les quería presentar, porque era parte de lo que me pidieron, tiene que ver con cuáles son los aprendizajes. Estos aprendizajes que están recogidos acá tienen que ver con lo que se recogió de las propias comunidades educativas y también de los equipos a través de una asistencia técnica que nos hizo Enrique Chía, un psicólogo que trabajó con estas 25 comunas que les decía yo, con 22 en realidad, porque hay 3 que fue un poco más débil la intervención, pero que trabajó en terreno con las comunas y los establecimientos, y pudimos recoger con él los aprendizajes de lo que fue la intervención de ¿cómo se llama? En los incendios del año pasado. Esto, no, aquí está, porque me voy a ir a esto. Bueno, gran parte del éxito se refiere al compromiso y calidad de los equipos de intervención, pero también al compromiso de las contrapartes comunales y por supuesto de los establecimientos. Pero hay que pasar por esta triada para que sea exitosa la intervención. Los DAP son exitosos si se implementan oportunamente, cuestión que nos costó harto los incendios, partimos un poco más tarde de lo que habíamos partido, y se focalizan las necesidades de la población en el momento en que se interviene. Las fortalezas del modelo tiene que ver con resultados y retroalimentación rápida, a diferencia de otras intervenciones psicosociales. Aquí uno tiene la retroalimentación directa, si hay resultados o no, y la retroalimentación directa de la escuela, si les está sirviendo o no. Y eso tiene lo bueno y lo malo de saber si uno va por buen o mal camino, pero además permite corregir intervenciones que no están dando en el clavo en términos de la necesidad de los momentos que están pasando en la escuela. Bueno, hay que mejorar muchos procedimientos administrativos para la implementación rápida y oportuna, y sobre todo con flexibilidad de los procesos. Eso es lo que es muy importante para nosotros, que actuamos con las rigideces de la administración pública y que se han ido rigidizando especialmente en este tiempo post todas las situaciones que han ido pasando. Otros temas que surgieron, que esa es la otra cuestión: en la escuela no se vive solo de la situación de los incendios, sino que hay otros temas emergentes que ahí están puestos y que es necesario considerar en términos de la propia historia y de la situación que esté viviendo. O sea, nos pasó, por ejemplo, enfrentarnos con la situación de educación de adultos, que requiere otro tipo de orientación y flexibilización en algunas temáticas, también con escuelas especiales, y también con temas como diversidad, como migración. Yo siempre me acuerdo de una escuela que subimos por incendio, pero que era un incendio en la 9ª región, en la Araucanía, por un atentado y no por incendio forestal. Entonces es distinto, pero la aprovechamos de incorporar al DAPS que actuó en esa comuna. Entonces hay que tener cierta flexibilidad en términos de ir abordando temáticas que no necesariamente son las con las que inicialmente partimos, y eso implica una revisión constante. Y otro aspecto importante y aprendizaje tiene que ver con la asistencia técnica y la supervisión. Los equipos que están interviniendo en terreno requieren tener, en términos del propio autocuidado, que lo comentaban, pero también en términos de la mirada de la asistencia técnica y supervisión, que puede ser un par alejado, y ojalá sea alguien experto, como nosotros tuvimos en más de una ocasión. Hemos trabajado con Enrique Chía en términos de poner ese apoyo que da sustento, permite a los equipos trabajar, hacer esta adaptación en términos pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Siguiendo el comentario de la presentación anterior, acá hay 2 ideas muy claves que tienen que ver con instalar capacidades, o sea, cómo las instituciones públicas ayudan no a ser como los que salvan a la escuela, más bien los que ayudan a instalar capacidades. ¿Y qué quiere decir eso? Instalar capacidades tiene que ver con construir conocimientos situados desde el territorio, apoyar en un principio y luego dejar que la institución continúe, ¿no? Y esa idea, como algunos hablan de resiliencia comunitaria, también sirve, pero esa idea es que ese árbol
que se quemó vuelve luego a recuperarse, vuelve a ser verde. Y para eso los sistemas de información son súper importantes. Acá la mayor parte de la presentación se fijaron era cómo estructuraron la información para poder focalizar la respuesta. Y eso es parte de lo que uno también desde el propio nivel de establecimiento, incluso desde el aula, tenemos que recoger. Nosotros en la Mesa Intersectorial de Salud Mental, convocada por la Seremi, hemos apoyado también justamente en esa idea. Bueno, pero ¿cuántos establecimientos son y cuál es el nivel de afectación? Porque en función de eso, los textos escolares, hay muchas decisiones que tomar. La misma invitación a quien invitamos primero a este seminario, por ejemplo, también tuvo que ver con tener muy claro, muy identificado el nivel de afectación. Sabemos, por ejemplo, que la matrícula es flotante, entonces si se te quemó la casa, tú ya no vives en esa casa, te fuiste a Valparaíso. Entonces también que muchos, por ejemplo, establecimientos de otras comunas aledañas que están recibiendo, que ya recibieron a los estudiantes afectados. Que el nivel de afectación es distinta si te tocó a ti, si lo viste, pero también el aprendizaje es vicario y la traumatización también lo es. Entonces tener eso, ¿cierto?, en vista. También lo estamos trabajando en la Comisión de Educación Superior, en el CRUB como lo que nos corresponde. Resulta que el diagnóstico que tenías en una semana no es el mismo que tuviste la semana siguiente cuando tienes información actualizada. Y entonces, claro, en instalar capacidades también tiene que ver con cómo instalamos un sistema de apoyo al recoger información que nos permite sistematizarla para generar estrategias de apoyo focalizado. Y lo segundo es apoyar a los apoyos. Eso es algo que siempre enfatizamos y que las colegas del área clínica nos ayudan mucho a visualizar, que en realidad no es recomendable la terapia. Las personas piensan que necesitan un psicólogo o psicóloga. En realidad lo que necesitamos es preparar respuestas grupales inicialmente, que eso es como un bálsamo de salud mental porque nos previene información respecto a qué es una crisis, emergencia, qué es lo que te va a pasar. Eso también normaliza la sensación de que me está pasando algo muy terrible. Y luego apoyar a quienes apoyan. Los que están en primera línea son los profes, que son los que reciben a los estudiantes, los que conversan con ellos, haciendo las clases. Y entonces, sistemas de apoyo para los profes son muy importantes porque sabemos, y eso también lo conversamos con el equipo de la Comisión CRUB, que tiende a aumentar las situaciones de violencia hacia los adultos del establecimiento post-crisis. Entonces eso también es esperable que ocurra, pero si uno ya sabe eso, entonces también nos permite volver a repensar, ¿cierto?, en si acaso es recomendable endurecer las medidas disciplinarias para que vuelvan a causarse, digamos, porque eso a la larga genera más crisis sobre la crisis. Entonces, ¿cómo hacemos para orientar, ¿cierto?, en contexto de crisis? Vamos a escuchar ahora a Paula e Iván, que son miembros de la Agencia Calidad de la Educación, que tienen, como ustedes saben, el rol, el verbo dentro del SAC, que es orientar, ¿cierto?, evaluar y orientar, y en el caso de ellos nos van a contar una experiencia importante que también resulta un aprendizaje institucional respecto y que tiene como un título, ¿no? Agencia Orienta. Agencia Orienta en situación de crisis. Sí, gracias. Buenos días todavía. Sí, buenos días todavía. Como agencia queremos agradecer la invitación. ¿Se escucha bien? Como agencia queremos agradecer la invitación a participar en este espacio para nosotros poder contarles un poco cómo nosotros estamos llegando o hemos llegado en años anteriores a orientar o a hacer algún apoyo desde lo que la ley nos permite, ¿no es cierto?, la 20.529, que nos mandata a evaluar y orientar, y sin salirnos de ese marco, cómo podemos llegar y contribuir en las comunidades educativas cuando están pasando por situaciones de emergencia, catástrofe o desastre. Está súper chiquitito ahí. Pero les quiero comentar, más que leer, les quiero comentar en qué fundamentamos nosotros nuestra como decisión de orientación. Nosotros, como ustedes saben, tenemos un sistema de visitas que le llamamos coloquialmente, un sistema de evaluación y orientación con la que llegamos a los establecimientos educacionales. Y nuestra base, nuestro marco referencial son los estándares indicativos de desempeño. Como se ha hablado en el bloque anterior y en este, también nos dimos cuenta como institución que no podíamos partir un año escolar en 2023
con nuestras visitas habituales, con las que tenemos con base en los estándares indicativos de desempeño, sin hacer un foco en las necesidades de las escuelas que habían sufrido a causa de los incendios de 2023 en el sur de nuestro país, en el centro sur. Entonces nuestros equipos se dispusieron a diseñar un dispositivo de orientación, no es evaluativo, es de orientación, y para ello se diseñó también un marco de referencia que mantiene algunas dimensiones de la gestión, porque el foco de esto es acompañar y orientar a los equipos directivos en la toma de decisiones en situaciones de emergencia. Entonces, en ese marco diseñamos este dispositivo que se llama así, ¿no es cierto?, Agencia Orienta para Equipos Directivos, y el foco es las necesidades para la gestión que permita a los establecimientos educacionales seguir con la trayectoria de mejoramiento de los aprendizajes de las estudiantes y los estudiantes. Entonces, siendo así, nos trazamos un objetivo que tiene que ver con orientar a los equipos directivos. El foco es la orientación a los equipos directivos, porque también, como hemos escuchado en las ponencias anteriores, es el equipo directivo y los docentes se ven absolutamente demandados, sobre todo en aspectos socioemocionales, donde no necesariamente tienen desarrolladas todas las competencias necesarias para abordar de la mejor forma posible a esos estudiantes o a esa comunidad que está siendo afectada. Entonces, la idea es también ayudar a fortalecer las competencias internas que hay en cada establecimiento, y nosotros vamos entonces en un momento a realizar esta visita donde el foco es con ellos poder determinar cuáles son las necesidades para la gestión y cuáles son las necesidades que vamos a priorizar, porque sabemos además que en un contexto de emergencia las necesidades son múltiples y muchas veces eso provoca mucho agobio y desesperación al interior de los establecimientos educativos porque no saben por dónde empezar. Entonces nosotros en una llegada al territorio con los actores, junto con ellos en talleres y en entrevistas, levantamos las necesidades y junto con ellos priorizamos. Y luego, bueno, ahí Iván les va a explicar la estructura de la visita, pero lo que yo les quiero comentar es que luego de eso lo que nosotros entregamos son orientaciones en estas dimensiones que Iván les va a explicar, con un informe evaluativo que se hace en unos días posteriores a la visita y después se los hacemos llegar. Hasta ahí llegamos nosotros, manteniendo el foco y la forma de trabajo que tenemos regularmente y que es lo que la ley nos permite. Y en este contexto, ahora en la región de Valparaíso, nosotros ahora, a partir de abril, vamos a comenzar a contactarnos con los sostenedores para saber cuáles son los establecimientos de sus territorios que han sido afectados por los incendios. No estamos hablando solamente de afectación de infraestructura, sino que también de afectación de sus comunidades, tanto funcionarios, docentes, asistentes de la educación, como los estudiantes y sus familias. Entonces nos vamos a poner en contacto para saber desde ustedes quiénes necesitan esta orientación y poder nosotros organizar de la mejor forma posible cómo llegar al territorio. Los dejo con Iván, que les va a explicar un poco cómo es el dispositivo. Buenos días todavía también. El marco de referencia, que es el marco metodológico en este caso del proceso de visita, tal como lo mencionaba Paula, se centra principalmente en la detección de necesidades, ¿ya? Y a partir de esa situación nosotros establecimos acá con la Agencia Orienta, que también nosotros internamente lo llamamos Agencia Emergencia, Orienta Emergencia, ¿ya? Lo establecimos principalmente en 3 focos que lo denominamos categorías y que se enmarcan dentro de lo que es los ámbitos de la gestión, las dimensiones de la gestión escolar, ¿ya? Y a la vez cada uno de ellos es una subcategoría. En este caso, las categorías claramente es liderazgo, continuidad de los aprendizajes y contención socioemocional.
que creemos que desde esa perspectiva son los elementos que más trascendieron y más emergieron en el marco de lo que fue esta situación que ocurrió el año pasado con los incendios de la zona centro-sur. ¿Ya? Y a la vez, dentro de ese ámbito, dentro de esas categorías, establecimos en este caso esos focos que ustedes ven ahí. En el caso del liderazgo es principalmente detectar necesidades en el ámbito del liderazgo, cómo están enfrentando los equipos directivos, los directores, las directoras, el ámbito de la emergencia. También vemos o detectar también cómo se está dando la comunicación, si la comunicación es fluida, es transparente, etc. Si hay necesidades en ese ámbito. Y otro elemento importante, la gestión de redes. En el bloque anterior nosotros vimos que es tremendamente importante la gestión de redes en un marco de emergencia. Bueno, nosotros ahí ayudamos en este caso, orientamos a partir de que puede existir una necesidad tanto de la gestión de redes internas que necesita en este caso el establecimiento, o también en este caso de gestiones, en este caso externas, que es la que se mencionaban en el bloque anterior. El elemento central, la continuidad de los aprendizajes, y si ustedes se dan cuenta ahí, los tres focos son muy importantes de cómo nosotros mantenemos, en este caso, el proceso de enseñanza-aprendizaje, que son las estrategias de enseñanza para trabajar dentro de aula, considerando obviamente elementos de priorización, etcétera, que puede establecer el establecimiento educacional, y también cómo se da la evaluación, el sistema de evaluación y la retroalimentación al proceso de enseñanza, y también la retroalimentación a los equipos de docentes. Entonces, esos son como los tres elementos fundamentales que nosotros vemos en este caso de la continuidad de los aprendizajes. Y también otro factor sumamente importante es la contención socioemocional. Ahí las palabras clave, los conceptos claves son cómo detectamos la necesidad de estrategias de contención socioemocional en situación de crisis. ¿Qué estrategias necesitan para poder avanzar? ¿Qué estrategias de alguna otra forma han desarrollado y que a lo mejor no le están dando resultados? También cómo se da la participación de la comunidad educativa internamente. Los profesores, los apoderados, los alumnos, los equipos directivos, etcétera, y sus vinculaciones también con el ámbito externo. Y otro elemento importante también que tiene este marco de referencia es lo que es la prevención del ausentismo crónico y la deserción escolar. Creemos que es sumamente importante detectar este tipo de elementos en el marco de lo que es una situación de emergencia que tengan los establecimientos educacionales. Ya, porque se mencionaba también que las escuelas se transforman en un pilar fundamental en los ámbitos de la emergencia. Entonces también tenemos que velar también generando estrategias para que se mantenga esa continuidad de proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también incentivando que los alumnos asistan a clases y evitando obviamente lo que es la deserción escolar. Entonces, conociendo ya ese marco de referencia, nosotros les queremos contar un poco lo que es la característica de la visita. Los que ya han tenido visitas de evaluación y orientación de la agencia saben que nosotros nos estructuramos, somos como bien estructurados con la visita, ¿ya? En este caso la visita es una visita en terreno, ¿ya? Es una visita, en este caso 100% presencial, en el cual se desarrolla en 2 días, es implementada por 2 profesionales de la agencia, que son evaluadores de la agencia de calidad, ¿ya? Y considera espacios flexibles de talleres y diálogo, porque creemos que es muy importante en este ámbito en el cual es una comunidad que está en una crisis, que está en una situación compleja para poder abordar el proceso de enseñanza, que nosotros como agencia lleguemos primeramente a dialogar, a saber cómo están, qué es lo que está pasando, ¿ya? Y a partir de eso es fundamental el desarrollo de talleres y de entrevistas que apunten principalmente a esos elementos. ¿Cómo se desarrolla en este caso la etapa de trabajo internamente que tiene la agencia con respecto a esta agencia Orienta? Principalmente asociada a lo que es la etapa de previsita, la etapa de la visita y la etapa de posvisita. En la etapa de previsita, para los que todavía no han tenido visitas de nosotros, ya es principalmente una etapa en la cual los evaluadores que van a asistir a este establecimiento educacional se contactan con el establecimiento, con la entidad sostenedora, y los que tienen apoyo de supervisores o de la unidad de asistencia técnico-pedagógica del ENLEP, ya, para poder tener una cantidad de información importante que le permita saber el contexto que está el establecimiento antes de iniciar la visita. Nosotros preparamos la visita durante este periodo, que es aproximadamente de 1 día, ¿ya? Reunimos información y principalmente establecemos el contexto y la comunicación. La etapa de la visita, que es la visita en terreno principalmente, ¿ya?
que dura 2 días en este caso, tiene 3 pilares fundamentales para que ustedes sepan: el taller inicial, el desarrollo de la entrevista y el taller final. El trabajo que se hace acá principalmente es tomando ese marco metodológico que nosotros les explicamos, esos 3 elementos de liderazgo, continuidad de aprendizajes y contención socioemocional. Lo que nosotros hacemos en el taller inicial es trabajar con el equipo directivo y otras personas que quiera determinar también ese equipo que puedan asistir al taller inicial, que puede ser profesores, representantes de los apoderados, etcétera, entidad sostenedora también, también asisten los supervisores, los representantes de la UATP en el caso correspondiente, etcétera. Es detectar en este caso, a partir de ese marco, situaciones de necesidad que tengan, ¿ya? Para poder trabajarlas principalmente o profundizarlas en las entrevistas que hacemos, que es máximo 1 o 2 a actores claves, en este caso principalmente, en este caso miembros del equipo directivo, para cerrar el proceso con un taller final en el cual esa digámoslo así, gran necesidad con estos mismos actores del taller inicial, se detectan acciones y se construyen acciones para poder trabajar a posterior. ¿Y cuál es el trabajo propiamente tal de la agencia? En ese taller final se concretizan 1 o 2 acciones, porque obviamente todo el punto de vista contextualizado a partir de la realidad en el cual está el establecimiento educacional. Termina en este caso este taller y nosotros avanzamos a lo que es la etapa de la elaboración del reporte, que son aproximadamente 3 días, y que ahí aparece un elemento importante, que es la incorporación de orientaciones técnicas. A esas acciones que establezca el establecimiento educacional, nosotros los apoyamos con herramientas de orientación. Se establece la acción, cómo ellos lo diseñaron en el taller final, y a la vez nosotros como agencia, a partir de nuestra gran base de datos con estrategias, ya que tenemos, ¿qué es lo que hacemos? Los apoyamos con otro elemento más, ¿ya? Son principalmente estrategias para poder abordar esas acciones. Y obviamente se genera el envío en este caso al establecimiento y también a los supervisores y los UATP, ¿ya? Y para poder ir finalizando, es tremendamente importante para nosotros la articulación con el SAC. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros principalmente trabajamos en nuestras visitas la colaboración y las relaciones con los UATP y con los supervisores, con el fin de que ellos puedan continuar la posta a partir de lo que es la visita que nosotros realizamos y el reporte también que lo enviamos a ellos, para que también tengan un insumo más para el trabajo con estas comunidades educativas. Eso. Bien, entonces ahora les vamos a pedir, agradecemos la presentación de participación de cada uno de ustedes y queda la etapa de preguntas. Entonces les pedimos, nuestros equipos van a ir recogiendo sus preguntas. Yo por mientras les voy a hacer también un comentario, les ofrezco un comentario desde retomando la idea de instalar capacidades como modelo, que significa también, y no lo dije, devolver la información. Entonces, el reporte que ustedes hacen es, me parece, no he estado en las visitas, pero debe ser fundamental, porque es como un espejo que te permite mirarte a ti mismo en un contexto donde además, aquí ya voy a hablar de política educativa en esa otra dimensión de lo ecosistémico, en un contexto en que no hay altas consecuencias asociadas a la evaluación, a la visita evaluativa orientativa de ustedes, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que nos hacemos y de la cual también nos hacemos responsables es que de qué manera en el marco de la flexibilidad también la propia política educativa se flexibiliza y se hace pertinente como respuesta educativa. Por ejemplo, el tema de las subvenciones o por ejemplo el papel de los supervisores de PROP en su rol, ¿cierto? Porque si tenemos a un equipo de supervisores que no cambia su rol, entonces poco podemos hacer, porque es un mensaje muy importante. O sea, no nos olvidemos de que los hitos claves de la política educativa orientan al sistema, entregan mensajes muy claros. Y así, por ejemplo, fue la priorización curricular en su momento, orientó respecto de los aprendizajes, o sea, de que teníamos que concentrarnos en los aprendizajes mínimos, que no por eso, o sea, lo más fundamental. Entonces aquí, me parece que lo que ustedes han hecho como evaluación, orientación, transformar la evaluación con altas consecuencias, que todos sabemos cuáles son y que han sido suspendidas aún en contexto post-pandemia, transformándola en un papel de asesoría orientativa, que también ha hecho la agencia con el día, ¿cierto? Y ahora tenemos un día de convivencia, y eso han sido aprendizajes también
a nivel de ese otro nivel de la política, me ha tocado colaborar con la agencia, concretamente a nivel nacional, insistiendo en que el IDPS solo no tiene mucho valor informativo, no informa, porque es multiactor ponderado, pero si lo desagregamos resulta que entrega información súper valiosa y que hoy día se está empezando a conocer como esa idea de monitorear la convivencia. Pero así también las asesorías que ustedes entregan son como dispositivos que la política educativa puede ofrecer para instalar capacidades, pero la capacidad se instala cuando viene alguien, te apoya, pero luego también te enseña y te ayuda a comprender cómo tú mismo lo puedes hacer. Entonces, esto, independiente que la agencia vaya a tu establecimiento en contexto de emergencia o no, en realidad son los 3 principios, ¿no? El liderazgo, el cómo retornar, ¿cierto?, los aprendizajes, la continuidad de los aprendizajes y la contención emocional, y sobre todo cómo eso se conjuga, porque no podemos tener clases de contención socioemocional separadas de las clases de lenguaje, matemática, ciencia. O sea, cómo hacemos eso articulado y conjuntamente en el mismo momento. Ese es como el papel fundamental. Por último, les quiero contar que nosotros hicimos un estudio en el marco del retorno post-pandémico con escuelas de la habilidades para la vida. Está publicado en la revista Frontiers en educación, y ahí aprendimos algo que se ha dicho a lo largo, y ustedes también lo mencionaron, que es las redes son fundamentales y parten por las redes internas. Lo que el artículo se llama el bienestar de las comunidades educativas en contexto de pandemia, y lo que más nos señalaban es, bueno, uno, el problema de la accesibilidad universal digital de las TICs, que fue un tremendo problema en la pandemia y que no se ha resuelto. Si hablamos de emergencia también tendríamos que volver a insistir en ese punto, que no puede volver a pasar. Y segundo, la importancia de hablaban algo así como las redes de apoyo interno, y mucho contacto y trabajo colaborativo entre profesores, por ejemplo las ABP, entre profesores y familias, entre familias también que se apoyan en sí mismos. ¿Se acuerdan de Maturana, Humberto? Y su idea de un poco eso, es el tejido como y cuando eso ocurre, eso es lazo social, porque es la condición organizacional que nos permite gestionar las redes, porque las redes se gestionan, pues no se hacen solas. Entonces, me parece que esos 3 puntos, independientes de si agencia visita o no tu establecimiento, son bien fundamentales.